seguramente pide para hacer acceso, ¿no? Ok, estamos comenzando este nuevo tema que es el riesgo, y quizás es uno de los temas más importantes en finanzas y tal vez uno de los temas también más desconocidos, ¿no? Ok, lo digo porque la mayor parte de los libros de finanzas fallan en este tema, ¿ok? Ok, vamos a hablar entonces de eso, vamos a hablar de la incertidumbre, del riesgo y del rendimiento, ¿ok? Y ya van a ver por qué esos tres elementos, ¿ok? Lo primero es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es el desconocimiento de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿ok? Por lo cual, la incertidumbre, ¿ok? No es riesgo, ¿ok? O sea, riesgo no es la incertidumbre del futuro, ¿no? O sea, riesgo es otra cosa, ¿ok? Incertidumbre es la ausencia de certeza, es no saber algo. De hecho, el mismo nombre lo dice, in es no, ¿ok? Certidumbre es certeza, ¿no? Entonces, no tener certeza acerca de lo que va a pasar, ¿no? Mises, ¿ok? Ludwig von Mises lo llama probabilidad de caso, ¿ok? Porque nosotros no tenemos evidencia de la probabilidad de ocurrencia de ese evento, ¿ok? Pero sabemos que nos afecta, ¿ok? O incluso sin saber qué es, entendemos que nos puede afectar, ¿ok? Y de hecho nosotros no sabemos lo que es, ¿ok? Y eso es lo que de verdad afecta a los negocios, ¿ok? Y fíjense, no se puede medir, ¿ok? Eso no se puede medir, ¿ok? Lo que afecta a los negocios, las inversiones y en general todas las decisiones es la incertidumbre, ¿ok? Y eso no se puede medir, ¿ok? Lo siento, ¿ok? Entonces, y esto es lo que de verdad sería interesante, ¿ok? Pero no hay manera de saberlo, porque ni siquiera tenemos un dato histórico en el pasado para hacer una estimación y decir, mira, yo creo que puede pasar esto, ¿no? Y fíjense, se los voy a relatar muy crudamente, ¿no? En, en el sector bancario hay tres documentos que normalmente se usan mucho, ¿no? Que son las declaraciones del Acuerdo de Basilea, ¿ok? Basilea es un banco que se creó en los años 60, ¿ok? Para hacer una cosa que ya hacía el Fondo Monetario Internacional, ¿ok? O sea que fue un organismo creado para duplicar la función que tenía el Fondo Monetario Internacional, que era velar por los pagos internacionales, ¿ok? Eso ya lo hacía el Fondo Monetario, ¿no? Entonces yo siempre bromeo con esto y digo que como no tenía otra cosa que hacer, se metió con el riesgo, ¿ok? Y lo peor era que tampoco entendía lo que era el riesgo, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Porque lo que ocurrió fue que en los años 70, ¿ok? Hubo una quiebra masiva en algunos bancos en los países desarrollados, ¿ok? Y esa quiebra, ¿ok? Este, tuvo unas características y entonces ellos sintetizaron esas características y crearon el primer documento que se llama Basilea I y dijeron que si los bancos hacían eso no iban a quebrar más nunca, ¿ok? Entonces la mayor parte de los bancos hicieron eso, ¿ok? Cumplieron con las normas de Basilea, ¿ok? Y la segunda tanda de grandes quiebras que fue en los años 90, ¿ok? Este, se ocurrió en bancos que estaban cumpliendo con Basilea I, pues, por lo cual Basilea I no servía para un carrizo, ¿ok? Entonces, bueno, Basilea se vuelve a sentar, vamos a ver qué fue lo que hicimos mal, ¿ok? Y entonces tomaron todos los elementos que supuestamente hicieron los bancos que quebraron en la segunda tanda, ¿ok? Y entonces los sintetizaron en una cosa que llaman Basilea II, ¿no? ¿Ok? Entonces, ellos le dijeron a los bancos que ahorita tenían que cumplir, además de Basilea I, con Basilea II para no quebrar, ¿ok? Y bueno, llegó la crisis de los años 90, ¿ok? Y los bancos que quebraron estaban cumpliendo con Basilea I y con Basilea II, ¿ok? Entonces, bueno, Basilea se vuelve a sentar, ¿ok? A tratar de razonar qué fue lo que no vieron en las veces anteriores y la sintetizaron en una suerte de puntos que se llama Basilea III. Y entonces le dijeron a los bancos, ahora tienen que cumplir con la uno, la 2 y la 3, ¿ok? Para que no vaya más nunca a quiebra, ¿ok? Y vino la crisis del 2008 y se voló un montón de bancos que estaban cumpliendo con Basilea 1, 2 y 3, ¿ok? No han inventado Basilea 4, ¿no? Espero que no lo hagan porque
igualitos se van a equivocar, ¿ok? Porque lo que están haciendo es evaluando riesgo, ¿ok? Y no están tomando en cuenta la incertidumbre, ¿ok? Y aquí yo voy a ser un poco más malo todavía, ¿no? Fíjense, en la época en la que no había bancos centrales, ¿ok? Los bancos no quebraban masivamente, ¿ok? Entonces, ¿quieren resolver el problema de las quiebras masivas? Acaben con los bancos centrales, ¿ok? Se acabará el problema de las quiebras masivas, pues, ¿ok? Pero creo que esa no la van a hacer, ¿no? Creo que la gente de Basilea no va a rendirse así tan fácil y va a decir, bueno, sí, la culpa la tienen los bancos centrales, ¿no? ¿Ok? Creo que no lo van a hacer nunca, ¿ok? Entonces, bueno, eso es la incertidumbre, ¿no? Ahora, para llegar al riesgo tenemos que pasar por el rendimiento, ¿ok? Fíjense qué curioso, para llegar al riesgo tenemos que pasar por el rendimiento, ¿ok? Y aquí lo que estoy haciendo es tomando el análisis que hizo Markowitz en algún momento, ¿no? ¿Ok? Rendimiento es la ganancia pura en la inversión, ¿ok? Y surge del incremento o la disminución del precio, ¿ok? Por ejemplo, si yo me compro una acción en $25 y la vendo en algún momento siguiente a un precio de 30, el rendimiento puro será 30 entre 25 menos uno, ¿ok? O sea que me gané 20%, pues, ¿ok? Ese es mi rendimiento puro. Ahora, si yo hiciese esto con una serie de datos, ¿ok? Vamos a suponer que yo me meto en Yahoo Finanzas, ¿ok? Y calculo, me busco, por ejemplo, la acción de Apple, ¿ok? Y calculo los rendimientos interdiarios de Apple, ¿ok? Todos los rendimientos día tras día, ¿ok? En un periodo largo, vamos a suponer 5 años, ¿no? Entonces, yo tengo toda esa serie de rendimientos. Entonces yo puedo calcular un promedio, ¿no? Promedio de los rendimientos sería la suma de todos esos rendimientos dividida por el número de datos, ¿no? ¿Ok? Y si yo hago eso, entonces yo consigo lo que en estadística se llama rendimiento promedio, ¿ok? Lo que también se llamaría en matemática esperanza matemática del rendimiento, porque como el rendimiento, el promedio es una medida de la tendencia central y lo que indica es el, la, el valor esperado de una de un determinado evento, ¿ok? Entonces, a eso lo llamamos también en finanzas rendimiento esperado, ¿no? ¿Ok? Porque yo esperaría que todos los días se repitiera ese valor, ¿no? ¿Ok? Ojo, eso sería verdad si el rendimiento fuese un fenómeno natural, ¿no? Es decir, lo que sube o baja la acción de Apple todos los días fuera producto no de las personas que están detrás comprando y vendiendo, sino que fuera producto de un evento propio de la naturaleza, ¿no? Que no tiene ¿cómo se llama? Ningún sesgo de comportamiento, ¿ok? Que lo conduzca hacia un lado u otro, ¿no? ¿Ok? Entonces, si eso fuese posible, yo me debería esperar que el rendimiento se repita, ¿ok? Ojo que no necesariamente pasa así, ¿no? Y de hecho, lo que ocurre normalmente es que el rendimiento de hoy entra en el juego, ¿ok? Y afecta el rendimiento promedio. Lo que pasa es que como el rendimiento promedio incluye valores de hace 5 años, entonces lo que esté pasando hoy, que probablemente hizo cambiar todo el esquema de pensamiento para todas las personas que estaban comprando y vendiendo esa acción, ¿ok? No es fácilmente escrutable porque yo lo tengo combinado con el comportamiento de 5 años atrás, ¿ok? Que está metido dentro de mi observación, ¿no? ¿Ok? Entonces, no necesariamente esto se cumple en una ciencia de la acción humana que es la finanza, ¿ok? Se cumpliría si las finanzas fuesen una ciencia natural, ¿no? Yo no debería esperar cambios muy importantes en el rendimiento esperado, pero en finanzas sí podría esperar que ocurrieran cambios muy importantes en el rendimiento esperado, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, esos cambios son el riesgo, ¿ok? Y ojo, si no hay riesgo, ¿ok? Entonces lo que yo espero debería ser exactamente, ¿ok? Lo que ocurre, ¿ok? Es decir, se daría el promedio, ¿ok?
y se cumplirá la definición de la tendencia central, pues. ¿Ve? Por lo tanto, si el riesgo no existe, yo podría afirmar que mañana la inversión debería cambiar su valor en ese mismo rendimiento en forma absoluta, ¿no? ¿Ok? Estamos, o sea que eso es lo que debería ocurrir, ¿no? ¿Ok? Pero eso no pasa en la realidad, ¿no? Entonces, lo que pasa en la realidad es que el, hay una variabilidad en ese rendimiento, ¿ok? Y esa variabilidad también la puedo estudiar históricamente con la desviación estándar, ¿ok? Entonces, el riesgo es, ¿ok? El riesgo es esa medida, ¿ok? De la variabilidad del rendimiento, ¿ok? Eh, que yo calculo como desviación estándar, ¿ok? Por lo cual, el riesgo puede ser una cosa que me dé un rendimiento mayor que el que yo espero o menor que el que yo espero, ¿ok? Incluyendo la pérdida, ¿no? Por lo cual, muchas de las definiciones que hay por ahí en los libros de finanzas de que riesgo es la posibilidad de pérdida están totalmente equivocadas, porque riesgo no es la posibilidad de pérdida, pues, ¿ok? Riesgo es la posibilidad de obtener algo distinto de lo que yo espero. Lo que yo espero es el rendimiento esperado, ¿ok? Y el riesgo puede hacer que yo obtenga un rendimiento mucho mayor que el que yo esperaba, igual que obtenga un rendimiento mucho menor que el que yo esperaba, ¿ok? Y incluso pudiera darse la posibilidad de pérdida, ¿no? ¿Ok? Pero la posibilidad de pérdida es una de las tantas posibilidades dentro de las posibles cosas que me podrían pasar y que llamo riesgo, ¿ok? Entonces, esa definición de riesgo como posibilidad de pérdida está absolutamente equivocada, ¿no? Igual que la definición de riesgo como aquella incertidumbre que puede ser medida, ¿ok? Eso es un error garrafal, ¿ok? Que no tiene ni pie ni cabeza, pues, ¿ok? Riesgo es la otra cara del rendimiento, ¿ok? O sea, riesgo se calcula con rendimiento, ¿ok? Porque tiene que ver con el rendimiento, ¿ok? Por lo cual puede añadir al rendimiento esperado una prima adicional, un plus rendimiento, ¿ok? Y puede hacer también que ese rendimiento se disminuya, ¿no? ¿Ok? Incluso llegar a la pérdida, pues, ¿ok? O sea que hay muchas cosas que podrían pasar y hoy en esto que vamos a ver las tres posibles caras, ¿no? ¿Ok? En diferentes eventos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Bueno, es una medida histórica, ¿ok? Y cuando hablamos de histórica, hablamos de estadística, ¿ok? O sea, la estadística siempre es historia en números, ¿ok? De la variabilidad del rendimiento, por lo que en términos porcentuales yo debería esperar que el rendimiento cambie en ese valor de manera absoluta, ¿ok? Por lo cual puede significar ganancia y pérdida al mismo tiempo, ¿ok? O sea, no es solamente pérdida, como dicen algunos libros, sino que puede representar que yo voy a ganar más de lo que espero, ¿ok? Y puede darse o no, ¿ok? Pero es una medida de probabilidades de clase del rendimiento, ¿no? Y aquí Mises dice que esta es la que llamamos probabilidad de clase, porque esta es la que es histórica y se puede medir, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, hay gente que se atreve a hacer todavía predicciones con esto, ¿no? Y por ejemplo, yo podría decir que el precio esperado de una determinada inversión es el precio de hoy multiplicado por uno más o menos la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de días, ¿no? ¿Ok? Es más, a mí me da mucha risa esta fórmula porque me acuerdo de cuando yo era más joven, ¿ok? Y trabajaba en Citi y la jefa que yo tenía que no sabía absolutamente nada de finanzas, que era abogado, ella me preguntaba que cuánto podía ser el precio de, por ejemplo, Ron Santa Teresa dentro de 90 días. Entonces yo tomaba el precio de Ron Santa Teresa hoy, ¿ok? Lo multiplicaba por uno más o menos la desviación estándar del comportamiento histórico de Ron Santa Teresa multiplicado por la raíz de 90 días, porque me está pidiendo 90 días. ¿Ve? Y entonces yo le daba un rango de precio, pues yo le decía, mira, eso puede estar entre 80 y 230. ¿Ok? Y entonces esta señora que tampoco le gustaba mucho la incertidumbre, entonces me dice, pero, ¿y por qué tú me dices un rango? Dame un precio. Le digo, no te pongo un precio, te tengo que dar un rango de precios, ¿no? ¿Ok? El precio puede ser mayor, ¿ok? Puede ser menor, ¿ok? Y puede ser igual al que tengo hoy, pues, ¿ok? El rango me lo está diciendo esto, ¿no? ¿Ok? Y ojo que
puede darse y no darse, ¿no? Si no se da, bueno, de repente el precio de dentro de 90 días el mismo precio de hoy, ¿ok? Puede pasar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se categoriza en finanzas, no? Se supone que cuando medimos el riesgo, siempre es el riesgo total, ¿ok? Es decir, englobamos todos los factores que afectan financieramente a la inversión, ¿ok? Siempre de manera histórica, ¿ok? O sea, el riesgo no es proyectivo, ¿no? O sea, yo no puedo decir que lo que pasó en el futuro va a seguir pasando, lo que pasó en el pasado va a seguir pasando en el futuro, ¿no? ¿Ok? Lo que pasó en el pasado es del pasado. Yo no sé ni siquiera si está cambiando hoy, ¿no? ¿Ok? Y normalmente tiene dos componentes, ¿no? Uno se llama el riesgo del sistema que afecta a todas las inversiones en un determinado mercado, ¿ok? Y cuando lo vemos desde un punto de vista macroeconómico, por eso que le digo que esto va a variar un poco del lado macro y del lado micro. Cuando lo vemos desde un enfoque más macroeconómico, lo llamamos riesgo de país, ¿ok? Eso lo que quizá lo vamos a ver la semana entrante, ¿ok? Y hay otro componente que abarca los factores que de manera muy específica afectan a la inversión, ¿ok? Y eso siempre se evalúa microeconómicamente y lo podemos llamar riesgo sectorial, ¿ok? O riesgo propio o riesgo único, ¿ok? Estamos. Y ese es el riesgo que sí se puede diversificar, ¿ok? O sea, mejor dicho, el riesgo que más se puede diversificar, ¿ok? ¿Cómo es esto de la diversificación? Fíjense, si yo me compro una inversión hoy, ¿ok? Yo mañana tendría 50% de probabilidades de que esa inversión suba o baje de precio, ¿ok? Por lo cual yo tengo 50% de probabilidades de ganar y 50% de probabilidades de perder, ¿no? ¿Ok? Vamos a suponer que esa acción es, bueno, Ron Santa Teresa, ¿no? Entonces, si yo me compro Ron Santa Teresa, mañana puede subir o mañana puede bajar y en ese caso tengo 50% de probabilidades de que suba o que baje, 50% de que gane y 50% de que pierda, ¿ok? Pero vamos a suponer que yo tengo una cierta cantidad de dinero y yo quiero diversificar mi riesgo, ¿no? Entonces yo además de ron, ¿ok? No me compro todo lo que me quería comprar de ron Santa Teresa, sino me compro la mitad de lo que tengo de dinero en ron y me compro otra mitad de otra cosa, ¿no? Vamos a suponer que me compro banco mercantil, ¿ok? Entonces fíjense, un negocio está asociado al, a los licores, ¿ok? Los alcoholes en general, porque también venden alcohol de uso doméstico, ¿ok? Para, o sea, como el alcohol isopropílico, pues, ¿ok? Para desinfectar cosas, ¿no? Entonces, y la otra empresa es Banco Mercantil, ¿no? Es una empresa del sector financiero, ¿no? ¿Ok? Entonces se supone que los riesgos que afectan a la una no son los mismos que afectan a la otra, por lo cual se supone que hay una diversificación sectorial en la inversión, ¿ok? Entonces, como tengo dos inversiones, puede pasar que las dos les vaya muy bien mañana, ¿ok? Puede pasar que a las dos les vaya muy mal mañana, ¿ok? Pero puede pasar también que a una le vaya bien y a la otra le vaya mal, ¿ok? Y puede pasar también que a la que yo pensaba que le iba bien, le va mal, y la que yo pensaba que le iba mal, le va bien, ¿ok? En cuyo caso, yo estoy en un escenario de 2 por 2, ¿no? O sea, en un escenario con una matriz de 2 por 2, ¿no? Donde la ganancia total y la pérdida total, ¿ok? Es un cuarto de la distribución, ¿ok? Por lo cual yo disminuí mi riesgo de ganar y perder absolutamente de 50% a 25%, ¿ok? Vamos a suponer que yo quiero diversificar más, ¿no? Y aquí viene la cosa, ¿no? Supónganse ustedes que a mí se me ocurre que quiero comprar, además de RON y Banco Mercantil, Banco Nacional de Crédito. Bueno, ahí no estoy diversificando, ¿ok? Porque Banco Nacional de Crédito debe estar afectado por los mismos factores sectoriales que está afectado el Banco Mercantil, ¿no? Entonces creo que ahí no hay diversificación. Entonces, este, vamos a suponer que yo me voy a meter en otra cosa, pues me meto en Envases Venezolano, que es una empresa que hace envases en general para guardar alimentos y para guardar cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso se supone que no debería tener mucha coincidencia sectorial con RON y con,
y con Banco Mercantil, por lo cual creo que hace una buena diversificación allí, ¿no? Entonces, en ese caso, yo tendría una distribución de 3 por 3, ¿ok? En la cual un noveno es la posibilidad de ganar con las tres acciones, un noveno es la posibilidad de perder con las tres acciones, y hay siete novenos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete novenos de combinaciones de ganar y perder, ¿no? ¿Ok? Por lo cual los extremos se redujeron a un noveno y un noveno, ¿ok? Por lo cual mi, mi diversificación me lleva a tener ahora 11,1% de probabilidades de ganar y perderlo todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso significa que en la medida en la que yo voy añadiéndole títulos a la cartera, ¿ok? Yo voy a ir disminuyendo este riesgo, ¿ok? Y aquí viene uno de los grandes errores que tienen los libros, ¿no? Los libros dicen que usted puede diversificar su inversión sin que eso afecte seriamente el rendimiento, ¿no? Y yo voy a preguntar una cosa, ¿no? ¿Ok? Si yo estoy disminuyendo el riesgo, ¿ok? Y el riesgo surge del rendimiento, ¿ok? Entonces también estoy reduciendo el rendimiento, pues, ¿ok? O sea, eso es hablar pistolada, ¿ok? O sea, aquí, si yo estoy disminuyendo el riesgo, estoy disminuyendo el rendimiento. Y esa es la razón por la cual, si yo me comprase, por ejemplo, un fondo mutual, que está mucho más diversificado que si yo compro, por ejemplo, acciones de Ron Santa Teresa y vamos a suponer de CanTV, ¿ok? Este, el fondo mutual rinde menos, ¿ok? Que lo que pudiera rendir CanTV y Ron Santa Teresa solo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la diversificación hace que ganen menos, pues. ¿Ok? Entonces, no necesariamente la diversificación, como dicen los libros, disminuye el riesgo sin afectar el rendimiento, disminuye las dos cosas. ¿Ok? O sea, ustedes no pueden tocar aisladamente un elemento sin que sin que un elemento perturbe al otro, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso no es totalmente cierto, ¿no? ¿Y cómo se ha graficado eso? Miren, se grafica así, ¿no? O sea, en este eje se ponen las desviaciones estándar como medición del riesgo, ¿ok? Y en este eje se pone el número de inversiones y con una sola inversión yo tengo todo este riesgo, ¿ok? Que involucra este componente de riesgo propio o único, ¿ok? Y este componente de riesgo de sistema, ¿no? ¿Ok? Cuando yo tengo dos inversiones, yo reduje el riesgo, ¿ok? Propio, ¿ok? Y mantengo el riesgo del sistema, ¿no? ¿Ok? Cuando yo tengo tres inversiones, entonces yo reduzco el riesgo propio, ¿ok? Y mantengo el riesgo del sistema. Entonces el riesgo del sistema se permanece constante, ¿ok? En el mercado y en la medida en la que yo voy añadiendo títulos a la cartera, ¿ok? El riesgo propio se va disminuyendo de manera tal de que se hace asintótico con el riesgo del sistema, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que, por más que yo añada un título más, ¿ok? La disminución de riesgo es tan mínima que prácticamente estoy en el riesgo del sistema. ¿Ok? Entonces, así es como se ve, ¿no? En forma gráfica, ¿no? Y ese riesgo del sistema es preocupante para el financista porque no puede ser eludido una vez que invierte, ¿no? ¿Ok? Y en el caso de la empresa, la afecta, ¿ok? Y no puede ser gerenciado, ¿ok? Porque viene de fuera del sistema. Viene de factores que no son manejables por la misma empresa. ¿Ok? Sin embargo, no es incertidumbre, es riesgo y puede ser medido, ¿no? Esa es la característica. Cuando es riesgo se puede medir, cuando es incertidumbre no, esto se puede medir. ¿Ok? Y evaluado desde un punto de vista microeconómico se divide normalmente en riesgo de inflación, riesgo de cambio y riesgo de financiamiento. ¿Ok? Ok, este, el riesgo específico, ¿ok? Es el que puede ser diversificado, o sea, el que vimos que hace asíntota con el riesgo del sistema. ¿Ok? Se evalúa siempre microeconómicamente porque se trata de un riesgo que involucra a la industria y cuando hablamos de la industria hablamos del sector, ¿ok? La empresa, ¿ok? Que es la unidad, ¿ok? Y el inversionista, ¿ok? Que sería la unidad micro de inversión, ¿no? ¿Ok? Hay una cosa que no dije, ¿no? En la mayor parte de los libros se dice que el riesgo de sistema no se puede diversificar, ¿no? ¿Ok?
Eso también es un error. ¿Ok? Por ejemplo, si yo compro de mi patrimonio el 50% en inversiones venezolanas y el 50% de inversiones, vamos a suponer, en Colombia o en México, entonces yo tengo diversificado mi riesgo de sistema, ¿ok? Porque yo tengo 50% de mi dinero en Venezuela y 50% de mi dinero en otra parte, ¿no? ¿Ok? Entonces sí se puede diversificar el riesgo de sistema, ¿ok? Lo que pasa es que es un poco más complicado, ¿ok? Pero se puede diversificar, ¿no? O sea, no es como dicen la mayor parte de los libros, ¿no? Entonces vamos a ver estos tres riesgos iniciales para ver cómo se evalúan, ¿no? ¿Ok? Sí, cualquier índice tiene menos riesgo que una acción particular, ¿ok? Debería tener menos riesgo que una acción particular, porque un índice es una cartera diversificada, excesivamente diversificada. Por ejemplo, el Standard Poor's 500 no debería tener concentración en ninguno de los, de los componentes del índice, ¿no? Porque son 500 acciones distintas, ¿no? ¿Ok? Ok, se supone, en el riesgo de inflación se supone que la inflación afecta los rendimientos convirtiéndolos en rendimientos reales, ¿no? ¿Ok? Supongamos que tenemos una determinada inversión que rinde nominalmente 10%, ¿ok? Y vamos a poner tres posibilidades de inflación, ¿ok? Siempre inflación esperada, no inflación histórica, ¿ok? Supongamos que el precio, la inflación en el primer escenario es 8%, ¿no? O sea, yo espero que mientras tenga esta inversión, ¿ok? eh, la inflación sea 8%. ¿Ok? Segundo escenario, que la inflación sea 12%, ¿no? ¿Ok? Entonces, mientras yo tengo la inversión, la inflación puede ser 12%. ¿Ok? Y el tercer escenario es que haya una deflación del 3%, ¿no? Que los precios se caigan 3%. ¿Ok? Aquí van a ver una cosa interesante. ¿Ok? Fíjense, normalmente cuando uno le dice a los alumnos, calcúleme esto, el alumno dice, bueno, o sea, calcule la rentabilidad real y entonces dicen 8 menos 10, perdón, 10 menos 8 2. ¿Ok? 10 menos 12 menos 2. Y 10 menos 3 dicen 13. ¿Ok? Eso está malo. ¿Ok? Eso es lo que dice Fisher. ¿Ok? Pero eso está malo. Vamos a ver por qué está malo. ¿Ok? Fíjense, supónganse ustedes que yo estoy en el mercado financiero y yo tengo un capital inicial de $100, ¿ok? Y lo invierto en esa inversión que me promete que va a rendir 10, ¿no? Por lo cual yo voy a tener $10 de ganancia a lo largo de un año y al final voy a tener $110, ¿ok? Como se muestra aquí. ¿Ok? Segunda cosa que puede pasar, ¿no? Yo agarro esos 100 bolívares esos $100 y me compro una cosa que vale $100 en el mercado, por lo cual ya yo no puedo hacer esto, ¿ok? O sea, mi costo de oportunidad es que ya yo no puedo hacer esto, ¿ok? Segunda cosa, vamos a suponer que yo hago esto, ¿ok? En lugar de hacer aquello, ¿no? Pero me quedo con las ganas de comprar la cosa esta que valía 100, ¿no? ¿Ok? Y si es verdad el índice de inflación, y nunca es verdad, ¿ok? Eh, los precios deberían subir todos lo mismo que dice el índice, ¿no? Por lo cual esta cosa que valía 100 al inicio debería subir 8 y al final valer 108, ¿ok? Así debería ser, ¿no? ¿Ok? Si es así, ¿ok? Y yo invertí estos 100 y gané 10 y ahora tengo 110. Entonces, mi ganancia bruta, ¿ok? Es 2, ¿ok? Por eso es que decimos que la tasa de interés real es 2, ¿ok? Pero esa no es la tasa de interés real. La tasa de interés real surgiría de dividir 110 entre 108 y restar 1, ¿no? Entonces eso me daría 1,85%. ¿Ok? Esa es la verdadera tasa de interés real. ¿Ok? Y de hecho, la fórmula de la tasa de interés real es esta, ¿no? Es rendimiento nominal menos tasa de inflación entre uno más la tasa de inflación. Y si ustedes hacen eso, si toman 0,10 menos 0,08 entre uno más 0,08, les da 1,85, que es lo mismo que dijimos antes, ¿no? ¿Ok? O sea, queda exactamente igual. ¿Ok? Y bueno, y si hacemos eso mismo para los tres escenarios,
el primero sería 1,85 positivo, el segundo sería 1,79 negativo y el tercero sería 13,4%. ¿Ok? Fíjense una cosa, primero, esto no es simétrico, o sea, no es más 2 y menos 2. ¿Ok? Tampoco es más 1,85 y menos 1,85. Tampoco es más 1,79 menos 1,79. No es simétrico. Y no es simétrico porque las tasas de interés son logarítmicas. ¿Ok? Por lo cual, si la tasa de interés está 2 puntos por encima de la inflación, entonces mi rendimiento real va a ser 1,85. Ojo, en estas condiciones, ¿no? Si fuese 2% en otra condición, ¿ok? O sea, si fuera 2 puntos en otra condición, no me daría exactamente 1,85, ¿no? Este, si por el contrario la tasa de inflación es 12 y la tasa de rendimiento nominal es 10, entonces mi rendimiento real es menos 1,79, ¿ok? O sea que puedo perder, ¿no? Y fíjense, cosa curiosa, ¿no? En el escenario de deflación yo gano mucho más, ¿no? Por lo cual el financista, contrario al macroeconomista, es un tipo que le gusta la deflación, ¿ok? Que le encantaría que estuviéramos siempre en deflación, porque en deflación los rendimientos reales son súper positivos, ¿no? ¿Ok? Esa es una de las lecciones que podemos sacar de aquí, ¿no? ¿Ok? O sea que al financista no le da miedo la deflación como se la da al macroeconomista, ¿ok? Al economista en general, ¿ok? El financista es un tipo que le gusta la deflación, ¿ok? En la deflación se obtienen los mejores rendimientos, ¿ok? O sea que no se coman ese cuento así tan fácil, ¿ok? Ah, otra cosa, ¿ok? Antes de pasar al riesgo de cambio, ¿no? Este, el, Esto siempre se tiene que medir con inflación esperada, nunca con inflación histórica, ¿ok? Porque la inflación no se repite, pues, ¿ok? De hecho, miren, nosotros tuvimos hiperinflación, bueno, creo que tenemos todavía, pero nosotros tuvimos inflación muy alta, ¿ok? Y la inflación del año pasado no se repite el año que viene, siempre es distinta, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos cálculos nunca se hacen con valores ex ante, siempre se hacen con valores ex post, ¿ok? Por lo cual el cálculo para un financista es absolutamente inútil, ¿no? ¿Ok? Y lo cual nos va a llevar a la conclusión de que los financistas jamás toman decisiones en términos reales, ¿ok? Porque las decisiones en términos reales con respecto a inflación necesitan, ¿ok? Que el resultado sea ex post, ¿ok? Y ex post es demasiado tarde para invertir, ¿ok? O sea, un inversionista racional no trabaja en términos reales, ¿ok? Jamás. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ok, el otro riesgo que también está asociado a la parte de sistema es el riesgo de cambio, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, igual que yo no puedo afectar la tasa de inflación, yo personalmente, ¿ok? Yo no puedo afectar el tipo de cambio, ¿no? O sea, yo no lo determino, ¿ok? Entonces, esto es un valor que me viene de fuera, ¿ok? Por lo cual, ¿cómo se llama? Es un riesgo de sistema, pues, ¿ok? Y este se explica por el efecto que las variaciones del tipo de cambio producen en los balances del negocio. ¿Ok? Y aquí hay dos cosas, ¿no? O sea, yo puedo estar largo en dólares, ¿ok? En cuyo caso me conviene, ¿ok? El incremento en el precio de la divisa, ¿ok? Y por supuesto me perjudicaría si la divisa baja de precio, ¿ok? Pero además de eso, yo corro un riesgo de financiamiento en moneda nacional porque yo me estoy financiando en moneda nacional. ¿Ok? Si la empresa tiene una posición corta, ¿ok? Le convendría las disminuciones de precio de la divisa y le perjudicaría el incremento de precios en la divisa. Pero la empresa que está corta se está financiando en dólares, por lo cual corre un riesgo de financiamiento en moneda extranjera, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, nosotros no vamos a ver ese riesgo financiero, eso lo vamos a ver de terceros, ¿no? ¿Ok? O sea, aquí vamos a ver solamente el riesgo de cambio puro, ¿no? Entonces, fíjense, supongamos que tengamos este balance, ¿no? O sea, la empresa tiene en bolívares 1.500 unidades monetarias, en dólares tiene 3.500 unidades monetarias, por lo cual su activo total tiene un valor de 5.000 unidades. ¿Ok? El pasivo, denominado en bolívares, es 500,
unidades monetarias, el denominado en dólares es 1.000 unidades monetarias y el patrimonio es el neto, ¿no? O sea, si aquí hay 5 y aquí se deben 1.500, el patrimonio neto debe ser 1.500, ¿no? Por lo cual, porque por el modelo S de equilibrio de las masas contables, activo debe ser igual a pasivo más patrimonio, ¿no? ¿Ok? Ok, vamos a suponer que estos valores son con un tipo de cambio de 5 bolívares, ¿ok? Por lo cual estos dólares en realidad son 700 dólares, ¿ok? Estos dólares en realidad son 200 dólares, ¿ok? Y bueno, vamos a suponer que aquí puede pasar dos cosas, ¿no? Que el gobierno decide que el tipo de cambio es 8 o que el gobierno decide que el tipo de cambio es 3, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver si el tipo de cambio llega a 8, ¿ok? En bolívares no se altera el valor, sigue siendo 1.500 bolívares, ¿ok? Pero en dólares sí, ¿ok? Los 700 dólares ahora a 8 valen 5.600 dólares, 5.600 bolívares, ¿no? Por lo cual el activo subió y llegó a 7.100, ¿ok? Nos vamos a la parte de financiamiento, ¿no? Denominado en bolívares hay 500 y se mantienen 500 porque cuando la contabilidad se hace en moneda nacional, suponemos constancia de valor, ¿no? O sea que los 500 de antes valen lo mismo que los 500 de ahora. Eso no es cierto, pero vamos a suponerlo, ¿ok? Y bueno, y denominado en dólares, habían 200 dólares en el financiamiento. Ahora esos 200 no valen 1.000 bolívares, sino que valen 200 por 8, es decir, 1.600 bolívares, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo sumo, ¿ok? El pasivo total es 2.100.000, ¿ok? Mientras el activo total es 5.100, por lo cual mi patrimonio neto pasó a ser 5.000, ¿ok? Eso quiere decir que si mi patrimonio neto pasó de 3.500 a 5.000, es que yo me gané 1.500, ¿ok? Por tener la posición larga, ¿no? ¿Ok? Posición larga lo que significa que tengo más dólares que los que debo, ¿no? De hecho, tengo 700 dólares y debo 200, ¿no? Eso es una posición larga, ¿ok? Ahora, si el gobierno en lugar de decidir elevar el tipo de cambio, decide bajarlo, lo que en Venezuela se le dice revaluar, ¿ok? Entonces, el monto denominado en bolívares del activo permanece constante, ¿ok? Pero el monto en dólares cambia, ¿no? Los 700 dólares ahora 3 valen 2.100, ¿ok? En el pasivo, lo denominado en bolívares permanece constante, 500, ¿ok? Lo denominado en dólares es lo que cambia, ¿ok? Y son 200 dólares por 3 serían 600 dólares, 600 bolívares, ¿ok? Entonces, si saco la cuenta, ahora tengo 3.600 en el activo y 2.500 en el pasivo, perdón, y 1.100 en el pasivo, por lo cual mi patrimonio neto se cayó a 2.500, ¿ok? Por lo cual tengo una pérdida cambiaria de 1.000 bolívares, ¿ok? Y eso es lo que registro, pues. Fíjense una cosa curiosa, ¿no? Si el tipo de cambio no se mueve, mi balance permanece igual. Eso es lo que yo espero que pase, ¿ok? Pero si el tipo de cambio varía, ¿ok? Y sube, yo obtengo una ganancia cambiaria, ¿ok? Si el tipo de cambio varía y se cae, ¿ok? Yo obtengo una pérdida cambiaria, ¿ok? Por lo cual el riesgo me puede llevar a ganar o a perder, ¿ok? O sea que aquí hay por lo menos dos posibilidades, ¿no? Puedo ganar y puedo perder. Ok. Si estamos